Está en línea, a mi juicio, y sin que se ofenda por el exceso del halago, después de Roberto Fontana Rosa, me parece el escritor más importante del habla popular que dio la República Argentina. Además es autor teatral, además es un tipo muy simpático y es un talento con una vida alucinante. Está en línea y tiene la gentileza de atendernos el señor Cassiari, como prefiere llamarse, Hernán Cassiari. Cassiari, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? En realidad no me prefiero llamar señor Cassiari yo, sino mi community manager me llama Bien. de esa manera. Y como ella es la que lleva todas las partes de redes sociales y me tiene miedo, no me dice Hernán ni tampoco gordito, sino que me dice el señor Cassiari. Señor Cassiari, vamos a cumplir con su community manager. Yo, sinceramente, Hernán, buen día, gracias por atendernos. Yo te quería hacer una pregunta al principio de todo esto que la tengo en el estómago. No tiene que ver con tu infarto, no tiene que ver con tus obras teatrales, de eso ya vamos a hablar, ni tus... ¿Por qué estás jugando tan mal el Barcelona? Porque no hay público, No. tan simple. Mi viejo siempre me decía una frase que para mí es una frase célebre, me decía, en estadios vacíos nunca hay golazos. Y es verdad. Eso es cierto. Es muy difícil jugar en un estadio vacío, como es muy difícil hacer un buen chiste en un teatro vacío. O sea, el jugador de fútbol está acostumbradísimo a la repercusión de cada una de sus acciones por el sonido o la onomatopeya de una multitud. O sea, sabe jugar, pero sabe jugar de esa manera, es como un frontón mental que tiene. La ausencia de ese frontón genera unas indisciplinas, unas ausencias de rutinas que les provoca no jugar del mismo modo que siempre. De la misma manera le pasa a un actor o a quien sea cuando está acostumbrado a algo y ese contexto se modifica. Vos fijate que las transmisiones de Fox, de DirecTV, de los partidos europeos ahora vienen con sonido ambiente prefabricado. Sí. Porque a nosotros como espectadores también nos pasa lo mismo. Nos da la sensación de que estamos viendo un partido de reserva, aunque sea la final de la Champions, si no escuchamos esos ruidos. Imagínate al jugador adentro de la cancha. Imagínate lo que puede ser para un jugador de Boca dentro de un mes y medio jugar en la Bombonera vacía. Es como jugar en San Antonio Areco, en campo abierto. Es una diferencia enorme. No siempre las cosas son solamente las que se muestran, también son sus contextos. Y ahora nos falta un contexto importantísimo. Pero ¿y por qué el Real Madrid gana todos los partidos? Porque yo digo, a mí me da mucha bronca eso. Digo, yo de verdad soy mesista como vos y entre otras cosas. El Real Madrid gana porque es de derecha. La gente de derecha no cambia sus contextos. Me encanta eso. Me encanta que lo definas. El Real Madrid es de derecha. Es un club que está vinculado básicamente a la monarquía. Digámoslo. Obviamente, a la monarquía, al franquismo, a la desaparición de personas. Sus presidentes sistemáticamente son también presidentes de constructoras que generan guerras para poder pavimentar Irak. Son una garcha los del Real Madrid. O sea, no futbolísticamente, son una garcha de personas todos. Bueno, yo sabés que yo me hice hincha del Atleti caminando por Madrid hace como muchos años, 20 y tantos años, y después fui muchas veces a verlo al Atleti. Y el Atleti es un club entrañable, es como una especie de... Por supuesto. Respetás al Atleti. Es el Racing de España. Bien. El Atlético de Madrid, antes de la llegada del Cholo Simeone y de empezar a conocer las mieles del éxito, tenía la estructura poética de Racing Club de Avellaneda. Gente muy fanática que no ganaba nunca nada. Y entonces escribían poesía, salían Joaquines Sabinas y cosas así. Pero después vino el Cholo, que también es de Racing, sí. y la cosa cambió sistemáticamente tanto para el Atlético de Madrid como para Racing Club de Avellaneda, más o menos en las mismas épocas. Sí, señor. Las juventudes de esos dos clubes de fútbol desconocen la tragedia de sus mayores. Sí, señor. La tragedia, de todas maneras, yo no sé por qué estoy hablando de esto con vos, porque me encanta, quería saber qué pensabas de todo esto, pero escuchá, a mí me pasó que yo conocí al Atleti en la previa del descenso, lo vi descender, fui un par de veces a verlo al Atleti, al Calderón en el descenso, y tuve la fortuna de ver el 4-0 al Real Madrid, que para mí fue, yo digo, ese día me fui de la cancha y dije, no, tengo que volver más a la cancha, ya está, ya vi todo. ¿Vos te acordás de ese partido, del 4-0? Sí, claro, por supuesto. Yo estaba en la cancha. Histórico. Yo estaba en la cancha.
Y eso fue maravilloso. Bueno, me alegra que sea del Atleti, me alegra que lo asocie con Racing y me alegra que igual me da pena por Messi, porque Messi merece algo más, loco, merece que, no sé, ¿por qué Messi está como está? Bueno, y ahí acaba de hacer su gol número Sí. 700 picándola en un penal, tampoco le va tan mal. No, tan mal no. Bueno, Cassiari, hablando de cosas menos importantes, estás haciendo un laburo por internet, no paraste, digamos, más allá de que estás laburando con Orsay, que yo la recibo todas las semanas, o no sé cada cuánto sale por mail. Sí, todas las semanas, la revista digital sale todas las semanas y la revista en papel sale cada 4 meses. Y además estás haciendo espectáculos, porque ibas a venir en abril a Santa Fe, de hecho teníamos previsto una charla con vos a partir de la Sí, gestión. claro. Y bueno, se suspendió. Fue una de las primeras funciones que suspendí en el inicio de la pandemia, un Santa Fe, un Córdoba, y después me iba a ir a hacer una gira por Norteamérica y México, y bueno, y suspendimos todo como todo el mundo, claro. A ver, decime de verdad, ¿qué sentís cuando vos, que eras hace, no sé, 5 años, apenas un escritor, que vos, como bien decís, eras un gordo, que tenías como una especie de complejo por tu vida? ¿Qué sentís cuando te das cuenta que llenás teatro y que llenás teatro para que la gente te escuche leer o contar tus cuentos? ¿Cómo Es explicas ese raro, fenómeno? ¿no? ¿Cómo explicas ese Es fenómeno? raro. Es que pasa que no, como no hay demasiado precedente, tampoco sé bien qué significa. Hay una cosa que es absolutamente real y objetiva que tiene que ver con la entonación de la voz. Estoy convencido hoy de eso, hace 4 años no tenía la menor idea de esto. Pero hay algo que tiene que ver con la entonación de la voz que genera, más allá de que los textos estén bien o no, genera algo, porque si no la gente no iría. O no escucharía la radio, o no vería la tele, o no iría al teatro, pero hay algo que tiene que ver con la voz y que no es algo que yo haya educado demasiado, ni tampoco algo que haya buscado. Por lo menos no antes de los últimos 4 años. Y me sorprende mucho, me llama mucho la atención y al mismo tiempo lo agradezco porque es una manera nueva de comunicar para mí, muy divertida por un Ujú. lado y muy rentable por el otro. O sea, esas dos cosas casi nunca van juntas. No, No van juntas. no. Entonces, una vez que van juntas, tenés que tirar papelito para arriba. Bueno, Hernán, ¿qué tal? Beba te saluda. Quiero consultarte, porque bueno, inevitablemente Connie decía, no hablemos del infarto, hablemos de otra cosa, pero ahora inevitablemente te tengo que preguntar por esto, porque llega al cine tu infarto. ¿Cómo es esto? Sí, sí, le vendí los derechos justo un ratito antes de la pandemia a unas productoras, entre las cuales está Disney, para que hagan El mejor infarto de mi vida, que es mi último libro, Sí. y en donde se cuenta la historia literaria de lo que me pasó en Montevideo. Así que en algún momento del año que viene van a tener que soportar, posiblemente en inglés y con tramas edulcoradas, esa historia. Bueno, y por otro lado, hablando de la actualidad de lo que estás haciendo, hay un nuevo programa que se estrena que es Padre se hace al andar. ¿Vos vas a participar de este ciclo? Sí, 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 hace también, antes de la pandemia, vino un señor, me metió arriba de un auto y me encañonó y me filmó haciéndome preguntas sobre paternidad. Las contesté, obviamente muerto de miedo, y ¿Bien? ahora parece ¿Mal? que no, bien, bien. Y las editó y está haciendo un programa con muchas personalidades, y yo, que no soy una personalidad, pero que estoy ahí, me imagino que de relleno. Así que sí, va a salir algo así, y me mandó un tráiler y me gustó muchísimo. Bien. ¿Sentís que padre se hace al andar? ¿Cómo llevas el tema de la paternidad? Sí, tengo una hija de 16 años Claro. y otra más muy chiquitita que tiene 3, y es como dos padres completamente distintos los que fui. O sea, uno nunca es el mismo padre, es como eso que decía Heráclito, uno nunca se baña en el mismo río. No solamente porque el río ya no es el mismo, porque el agua va pasando, sino porque uno no es el mismo la segunda vez que se baña. Eh, Mi primera paternidad fue espantosa, no fui un buen padre. Lo sé ahora porque estoy tratando de serlo, y en las comparaciones me doy cuenta de que trabajé muchísimo más de lo que tendría que haber trabajado con una criatura. O sea, me perdí ciertas cosas de Nina que no me estoy perdiendo ahora con mi segunda hija, con Pipa, y que Nina yo no sé si me va a perdonar. De todas maneras, me parece que hay un contexto completamente diferente también para criarla, más allá de que hayas cometido un montón de errores, como todos, supongo, al ser padres por primera vez, tiene que ver también con el contexto en el que estamos viviendo, la manera de paternar.
Sí, tiene que ver también con esto que decís, sin duda, pero en mi caso un porcentaje enorme con que en la primera paternidad tenía 32 años y ahora tengo 40, empecé con 46 la segunda paternidad. Soy otro tipo. Claro, hay una brecha generacional. Pienso, tengo otros valores. A los 32, 33 estaba empezando mi carrera con mucho ímpetu, todo me iba bien y no podía dejar de mirar esos espejitos de colores. Estaba todo el tiempo viendo a ver cuánto se vendían de mis libros, aquellos boludeces de los 30 y pico de años. Pero más allá Y de ahora no, ahora me chupa reverendamente un huevo todo eso y me interesa mucho más si mi hija incorpora un nexo coordinante o no en su discurso. Claro. Estaba pensando que a vos se te juntó dos cosas que te vuelven sensible. Que después de los 40 te volvés más sensible, empezás viste, tenés esa idea de la curva, pero además tuviste un infarto. Entonces, digo, me parece que debes disfrutar mucho más la pequeña cosa. Debes estar... Sí, 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 estoy seguro que sin el infarto me hubiera muerto directamente porque no hubiera frenado una especie de catarata de autodestrucción muy fuerte que iba llevando. Entonces, creo que el infarto lo que me generó fue la posibilidad de jugar el segundo tiempo. Ujú. Y Esa posibilidad de que no te saquen del partido en el primer tiempo porque jugaste mal, que puedas jugar el segundo e incluso tener la opción de ganarlo, es muy fuerte. Es una oportunidad muy fuerte, ¿no? No la podés dejar pasar, digamos. Entonces, me parece que tuvo mucho que ver eso. Hernán, te hago una pregunta que tiene que ver con la última etapa de Orsay, que es maravillosa. La última etapa dice que felices éramos, no sabíamos. Digamos, este quilombo de la cuarentena y todo esto, digamos, nos contrasta con una vida que nosotros creíamos que éramos infelices y en realidad éramos felices. Y ahí es genial, no sé quién la dibujó, que dice, exijo volver a viajar apretado, basta ya. La portada es de Horacio Altuna. De Altuna, mirá que, claro. Con guión mío, es decir, lo llamé a Horacio y le dije, Horacio, tengo la tapa de Orsay, la pensé y está buenísima, y el único que la puede hacer bien sos vos, porque Horacio es un campeón dibujando el Sí, centro de bueno. Buenos Aires. Entonces le conté los cartelitos y eso, y la dibujó y es maravillosa. Para mí es una de las que más me gusta de las 20 y pico Orsay que tenemos hasta ahora. Es un cuadro esa tapa de Altuna. Altuna, para que la gente lo sepa, es, entre otras cosas, bueno, es un gran historietista, pero fue el dibujante de una serie emblemática que fue Loco Chávez, ¿no? En la contratapa Claro, de Clarín. exacto. Ahí fue donde se hizo popular. Sí, éramos tan felices y no lo sabíamos, es el primer cartel, y la verdad que es un cuadro para guardar como recuerdo de la... Y te hago la última, que es con lo que empecé. ¿Vos te ves asociado con Fontana Rosa? ¿Te encontrás con el negro Fontana Rosa en algún punto? Porque vos viniste a ocupar ese lugar. Nosotros los futboleros, los que gustamos de la literatura, los que, digamos, nos encontramos con un agujero, con un vacío muy grande, porque encima al negro le suspendieron durante varios años las publicaciones por un quilombo de herencia, y apareció Hernán Casiari. ¿Viste? Y desde Messi es un perro hasta cada uno de los textos nos encontramos en la literatura con lo cotidiano que nos estaba faltando. ¿Vos te lo cuentan a ellos, te lo explican que viniste a cubrir ese espacio? Yo soy, primero que nada, viudo de ese espacio, para empezar. Es decir, a mí también me pasó eso, todo eso que estás contando. Para mí Fontana Rosa era un lugar completamente diferente al literario. A mí me gusta mucho la literatura, soy un lector muy Sí. sibarita, me gusta leer cosas raras, experimentaciones, pero cuando llegaban cosas del negro Fontana Rosa nueva, yo me iba a otro sillón, al sillón de la comodidad, Ujú. a leer. Y era el único lugar donde podía incorporar a ciertos amigos que no eran literarios, entre ellos mi viejo. O sea, con mi viejo se podía llegar a Fontana Rosa, era un autor posible de unificar. A mí me importa mucho, mucho me importa que las personas podamos compartir cosas sin que sean intelectuales. Ujú. Y Fontana Rosa viene a cubrir ese espacio, el Gordo Soriano viene a cubrir ese espacio, en su momento Wimpy cubría esos espacios, en los 40 y en los 50 Discépolo cubría esos espacios. Dice, pues sí, claro, O sea, mordisquito, sí. claro, eran los encargados, siendo más o menos intelectuales, de incorporar al fogón a gente que no. ¿Y desde dónde se incorpora? Se incorpora desde lo popular, desde cosas que entendemos todos. El fútbol es una de ellas, sin duda. Pero también la amistad, pero también el tango en su momento. Pero también la calle, Buenos Aires, los lugares comunes. Los lugares comunes no en el sentido de perogrullo, sino en el sentido de pertenencia. Entonces, esas cosas hacen que hay algunos escritores que
manejan esos escenarios con mayor asiduidad, digamos. Y por supuesto, yo estoy en ese grupo, sin duda. Estoy en ese grupo porque no hay nada que me haya interesado más al principio de mi escritura de que mi viejo me entendiera. Y para que mi viejo me entendiera, yo tenía que ser gracioso y deportista en mis escritos. Porque si no, no le entraba una bala. Y bueno, claro, a mí al principio me sirvió Fontana Rosa como autor y cuando empecé a escribir me sirvió Fontana Rosa como influencia, sin duda, igual que muchos otros. Pero claro, cubrir ese espacio, es decir, nunca, jamás voy a ser titular en ese puesto. Siempre la camiseta va a ser de Fontana Rosa, sin duda. Sí, pero nada, ocupás ese lugar de algún modo. Sin duda, sí, claro, lo entiendo, lo tengo claro. Porque lo hablamos con los amigos, porque, digamos, yo te digo, eso que decís fue tan clara la descripción tuya, eso del tipo que puede bajar la cultura a donde no se debate la cultura, a donde no se debate la literatura. La verdad es una gran definición y ocupás ese lugar, loco. Así que uno te lo quiere agradecer, porque yo sé que te rompen mucho las pelotas, sé que te joden con las entrevistas, pero digo, a veces está bien decirte las cosas y que los Yo te agradezco mucho y no es que me jodan con las entrevistas, ¿eh? No va por ahí, sino nunca es el tupper, siempre es la comida de adentro. A veces pasa que ciertas entrevistas no tienen esto que tiene esta, no tienen humanidad, es un cuestionario idéntico que se levanta de internet y que tienen que ver que yo con otra cosa, no con esto. Esta es una conversación divertida, pero si todas iniciaran diciendo, sabemos que tuviste un infarto, contanos todo. En general son así. Lo que están esperando es que durante 15 minutos les cuente el cuento. Que ya lo contaste 1000 veces, además. Que ya lo conté 1000 veces. O sea, eso no es una entrevista, eso es ganar tiempo, se llama. O sea, que trabaje otro, se llama eso. Ahora, cuando es una charla, cuando es dinámica y eso, ojalá fueran todas así. Bueno, esperamos que pase esta basura del coronavirus, que recuperemos aquella felicidad que nos hacía infelices y que puedas venir a Santa Fe. La verdad sería un placer charlar un rato acá y tomar unos mates cuando podamos Pero volver claro que obviamente que va a pasar, obviamente que vamos a estar otra vez haciendo las mismas cosas y ojalá no nos olvidemos. Cuando estemos tomando esos mates, cuando estemos haciendo esas cosas que hacíamos, no nos olvidemos del privilegio de hacer esas cosas. Cassiari, gracias por todo. Gracias. A ustedes, chicos. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Hernán Cassiari, lujo que nos Sí. dimos aquí en REC. Nada, es de esas entrevistas que van a quedar colgadas en la web y decir, mirá esta charla con Hernán Cassiari.